Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva Laboral. Hola Alfredo, a la distancia, un gusto de nuevo verte, de reencontrarnos virtualmente. Te comento pues que el día de hoy nos trasladamos virtualmente a Uruguay, que tuvimos con el anterior ponente invitado, hasta Brasil, para contactarnos con este nuevo entrevistado, ¿no? Este nuevo abogado laboralista. Te cuento que recientemente se ha publicado en Brasil el libro denominado Derecho del Trabajo en el Supremo Tribunal Federal, el desempeño de los ministros designados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, cuyo autor nos acompaña el día de hoy, a través del cual hace un recuento pues, de las actuaciones jurisprudenciales, la visión de estos magistrados de dicha Corte Suprema en un periodo importantísimo de la historia de Brasil, por lo que nos ayudará a comprender y a entender también, conocer acerca de las decisiones laborales más relevantes emitidas por este Supremo Tribunal. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal, Jesús? Saludarte también a la distancia. Y bueno, saludar también a nuestros seguidores, a los que nos pueden visualizar a través de YouTube y bueno, a los que nos escuchen en Spotify. Saludarte y bueno, feliz de reencontrarnos en este espacio virtual, seguir hablando y en esta oportunidad, como lo comentas, nos trasladamos para las tierras brasileñas, en el cual radica nuestro invitado el día de hoy, y desarrollaremos, como tú bien mencionas, acerca de temas jurisprudenciales en el país de Brasil, ¿no? Y siendo un contraste también con lo que sucede en nuestro país en cuanto a la materia jurisdiccional laboral. Así que sin mayor preámbulo, Jesús, presentamos al invitado que nos acompaña el día de hoy. Bueno, el día de hoy, Alfredo, nos acompaña el doctor Pablo de Carvalho Yamamoto, ¿no? Que está con nosotros y bueno, le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, muchas gracias por invitarme, Jesús, señor Alfredo. Para mí es un placer muy grande estar aquí con vosotros, hablar con tan estimado público. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. A usted, más bien, por este tiempo que se ha tomado para estar con nosotros desde la virtualidad. Este tema es muy importante y curioso en cuanto a Brasil, en lo que respecta a un tribunal supremo, porque, y usted nos va a hacer entender un poco más, entendemos que en Brasil un tribunal constitucional como tal, denominado así, no existe, pues, ¿no? Este Supremo Tribunal Federal, de alguna manera, abarca diversas funciones, ¿no? Porque aquí en Perú existe el Tribunal Constitucional, que es elegido, pues, por el Parlamento, por el Congreso, y la Corte Suprema de Justicia, por su parte, que es elegido por una institución que se le denomina Junta Nacional de Justicia, ¿no? Una institución autónoma. Entonces veo que uno es más político, uno es más, digamos, o de alguna manera se quiere dar a entender que es menos político y más ordinario en los temas jurisdiccionales. Entonces, la primera pregunta que iría en razón a esta entrevista es, ¿cómo se compone el Supremo Tribunal Federal de Brasil? ¿Qué competencia y atribuciones tiene en materia laboral y de la seguridad social? ¿Existe más de una sala dentro de ella? ¿Es una única cámara o sala? Qué bien, muchas gracias por la pregunta. Y ves, la calidad de la pregunta ya revela que hay un gran conocimiento de las Cortes Constitucionales por parte de los señores, y así que es un gran placer hablar para ustedes y para que los oyen los oyentes. Y bueno, a ver, es totalmente verdad que la Corte, el Supremo Tribunal Federal, que llamamos acá de STF, es la Corte Suprema de Brasil. Pero tenés toda la razón cuando dices que es algo distinto, porque concentra las competencias del Tribunal Superior, de Corte Constitucional, de última instancia de juzgados, y además de como un foro privilegiado
para cuestiones políticas del Congreso Nacional, del Senado. Así que tiene una competencia demasiado grande. Cuando teníamos una situación un poco más estabilizada políticamente en Brasil, un autor, un constitucionalista brasileño llamado Oscar Vilhena Vieira, propuso la idea que vivíamos no en una democracia, pero en una supremocracia. O sea, vivíamos sobre un gobierno donde el Supremo Tribunal Federal tenía demasiado poder. Desde entonces, la estabilidad política de Brasil varió mucho. Estamos viviendo hace como 7 años periodos de mucha inestabilidad, y entonces todos los poderes, no sé si es demasiado informal decir, pero volvieron un poco locos. Así que es muy difícil acompañar el derecho constitucional, el derecho laboral en Brasil por estos cambios tan bruscos y continuos. Y por eso ahí se viene mi interés por este trabajo, como hacer un registro histórico de todo lo que pasó, porque es como si cambiase de país. En tan poco tiempo hubo tantos cambios que ya uno que estuviera en coma en 2008 no reconocería hoy el país que vive desde el punto de vista del ordenamiento laboral y constitucional. Bueno, tenemos una constitución de 1988 promulgada que dio fin del cabo a la dictadura militar, el régimen militar que se empezó en 1964, y es una constitución muy democrática, y por ser tan democrática tuvo muchos intereses populares ahí adentro, y todo lo que está en la Constitución es posible de ser discutido en el ámbito del Supremo Tribunal Federal. Así que yo no tengo exactamente el número de procesos que el Supremo juzga por año, pero hubo un estudio que decía que era la corte que más juzgaba en números totales. Eso significa que no se da una respuesta con tanta calidad, pero mucha cantidad. Y en materia laboral también. Así que casi todos los temas laborales, cuando una empresa, sobre todo, o a veces sindicatos también, tiene un buen cuerpo jurídico, y aunque pierden en la primera instancia, la segunda, incluso en el Tribunal Superior de Trabajo, logran llegar a provocar para que el Supremo Tribunal Federal juzgue la cuestión laboralista. Entonces, hay demasiados procesos y tal vez en algunos momentos una intervención demasiada en materia laboral por el Supremo Tribunal Federal con el pasar del tiempo. Gracias, doctor Alfredo. Sí, buenas tardes, doctor Polo. En ese sentido nos explicaba acerca del Supremo Tribunal brasileño, y en base a esta primera interrogante planteada y la respuesta que nos brinda, como todo tribunal de máxima jerarquía, entendemos que algunas de sus decisiones podrían ser catalogadas como un precedente vinculante o de obligatorio cumplimiento para las instancias inferiores judiciales. ¿Existen pronunciamientos del Supremo Tribunal Federal en materia laboral que han sido calificados de esa forma, doctor Pablo? ¿O cuáles son los más relevantes que nos pueda comentar, ¿no? ¿Cuál es la característica que tienen estas sentencias del Supremo Tribunal? Claro, gracias por tu pregunta, Alfredo. Me olvidé de decir del funcionamiento del Supremo Tribunal Federal en Brasil. Son 11 ministros, ¿sí? Un presidente. Hoy la presidenta se llama la ministra jueza Rosa Weber.
ella empezó su carrera, su carrera profesional en Brasil como jueza laboral. Fue jueza laboral de primer grado, de segundo grado, llegó a ser ministra del Tribunal Superior Laboral y hoy ha sido indicada para ser ministra del Supremo Tribunal Federal. Ahí para llegar a ser ministro del Supremo Tribunal Federal hay que ser indicado por la Presidencia de la República y entonces hay como una entrevista, esta indicación hay que ser aprobada por el legislativo, una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, y ella ha sido aprobada, se volvió ministra y hoy es la presidenta. Bueno, entonces, como casi todos los asuntos jurídicos, decimos aquí en Brasil que casi todos los asuntos jurídicos tienen una base constitucional por este tema de la cuestión muy democrática de nuestra Carta Constitucional, casi todo llega al Supremo Tribunal Federal cuando tiene las posibilidades de tener un buen cuerpo de abogados que litiguen. Y bueno, lo que pasa es que muchas veces las decisiones del Supremo Tribunal Federal no han sido tan cumplidas en primer grado. Así que decidían algunas cosas en última instancia, pero en el primer grado estas decisiones no eran cumplidas por jueces de primer grado. Muchas veces en materia laboral porque pensaban que no los jueces del Supremo Tribunal no tenían tanto conocimiento de materia laboral, que no era la decisión más justa. Bueno, en 2015, en 2004, aprobamos la enmienda a Constitución, un cambio en la Constitución que dio poderes al Supremo Tribunal Federal para que en algunas circunstancias hagan casi como una norma legal, o sea, convertir el resultado de una decisión en lo que llaman de súmula vinculante, o sea, un enunciado que va a vincular todo el ordenamiento jurídico. Bien, esto entonces fueron haciendo súmulas y más súmulas, enunciados y más enunciados, y en 2015 tuvimos un nuevo Código Procesal Civil. Y este Código Procesal Civil amplió la posibilidad del Supremo Tribunal de este carácter de las decisiones judiciales del Supremo Tribunal Federal tener casi como una característica de norma cogente, o sea, de norma que es obligatorio seguir, no se puede discutir desde el punto de vista judicial. Sí, claro, se puede discutir desde el punto de vista doctrinario, pero hay que seguirla. Entonces, estos son un poco una tentativa de consolidar el poder judicial del Supremo Tribunal. Todos nosotros que estudiamos mucho proceso laboral sabemos que el tema de competencias es sobre todo un tema de poder, ¿no? Y entonces lo que estaba pasando es que cada rama del derecho brasileño intentaba ampliar su poder y el Código Procesal de 2015 trajo más fuerza para las decisiones del Supremo Tribunal Federal en Brasil. Gracias, doctor Pablo. Y bueno, adentrándonos un poco más en el tema procesal propiamente, ¿usted ha conocido algún criterio de la Suprema Corte respecto a la carga de la prueba en un proceso laboral, donde se pretende, por ejemplo, el reconocimiento de un vínculo laboral, alguna jurisprudencia relevante, puesto que si bien nos encontramos ante un contrato entre dos partes, trabajador, empleador o patrono, que se le denomina en otras legislaciones, digamos que la situación no es la misma, ¿verdad? Porque hay una diferenciación. Entonces,
las pruebas, los documentos que tengan a su cargo de alguna manera también son diferentes, ¿no? Mientras que el trabajador tiene o le compete respecto a lo suyo, el empleador tiene toda la maquinaria de documental. Entonces, ¿cuál es ese criterio que habrá tenido en algún pronunciamiento quizás respecto a la carga de la prueba? Claro, licenciado Jesús. Vea, de nuevo voy a volver para la primera pregunta porque he percibido que no contesté todo lo que me preguntaste, que es el tema de las salas. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal tiene 2 salas, o sea, son 11. La presidencia no participa de ninguna sala y son 5 ministros en la sala 1 y en la sala 2. Pero estas salas no tienen una división por materia. La división es meramente de número de procesos, ¿sí? Entonces no hay este cambio. Es importante decir esto y también un poco más sobre la estructura del sistema judicial, es que tenemos los jueces de primer grado, se recorre para el tribunal de segundo grado, en primer grado son los jueces del trabajo, el segundo grado los tribunales regionales de trabajo, cada provincia más o menos tiene un tribunal regional de trabajo, algunas provincias más chiquitas es un tribunal que se comparte en 2 provincias. Y el tercer, que es el Tribunal Superior del Trabajo. Este TST, el Tribunal Superior del Trabajo, está diseñado para como uniformizar la jurisprudencia laboral, ¿bien? De todos los TRTs, de todos los tribunales regionales de trabajo. Y ahí, arriba del TST, tenemos el Supremo Tribunal Federal. Así que cuestiones de derecho probatorio es muy raro que sea materia de discusión en el Tribunal Superior o en el Supremo Tribunal Federal. Cuestiones de derecho probatorio se quedan ahí en el segundo grado, en los tribunales regionales laborales de trabajo, ¿no? Entonces, acá en Brasil tenemos un caso que he estudiado que quizás sea interesante desde este punto de vista. Tuvimos en los años 90, en la era de las privatizaciones, del neoliberalismo, tuvimos unos programas que como incentivaban al despido. Sobre todo en empresas que eran del Estado y que iban a ser privatizadas. O sea, por ejemplo, bancos regionales, bancos de las provincias. Y entonces había una jurisprudencia muy consagrada que decía que no se puede hacer un convenio entre sindicato y empresa estatal que diga que con una cláusula que diga, bueno, voy a pagar un X y no te vas a tener derecho a más nada porque ya está pago el X. La jurisprudencia decía, bueno, se puede sí pagar el X, pero hay que discriminar las verbas que está pagando. Bueno, esto es por vacaciones, eso es por sobrejornada, por, no sé, o 13º salario, un adicional. Bueno, hay que tener estas discreciones. Y decía la jurisprudencia, cuando la empresa no hace esta discriminación en el pago, hay que pagar doblado, hay que pagar nuevamente. Esto estaba consolidado y, bueno, puede ser que sea demasiado rígido, pero las empresas, con miedo de tener que pagar 2 veces, siempre cumplieron, ¿sí? Y bueno, hubo una ocasión de un banco en Santa Catarina que hizo exactamente lo que estaba en contra de la jurisprudencia.
y pagó un ex y dijo, bueno, no hay más que decir sobre las verbas de salida. El trabajador recibió este ex y después ingresó en primer grado diciendo, bueno, no está de acuerdo con la jurisprudencia. Y ahí creo que ganó en primer grado, perdió en segundo, ganó en tercer en Tribunal Superior de Trabajo y llegó hasta el STF. Y cuando llegó hasta Suprema Corte, la Suprema Corte dijo que no era necesario hacer esta discriminación, que ya estaba pago una vez. Lo interesante es que la Suprema Corte tiene un argumento de seguridad jurídica. Bueno, no se puede pagar doblado, algo que ya se pagó. Pero para proteger esta seguridad jurídica de la propiedad privada, como se atropelló o se violó la seguridad jurídica de una jurisprudencia muy consolidada. Entonces, es algo muy sencillo, muy delicado, tal vez, para analizar. Siempre tenemos estas difíciles discusiones, difíciles decisiones que están alrededor de esta confluencia de derecho laboral y derecho constitucional, ¿verdad? Claro, claro. Justo aquí en Perú sucede algo parecido y eso lo ha dispuesto no la Corte Suprema, sino el Tribunal Constitucional en un caso donde dejó de manera vinculante, establecer si tú ordenas lo que usted comenta, ¿no? Una liquidación al final de beneficios sociales, al cese de la relación del trabajo. Hay algunas situaciones donde colocaban un monto nada más, sin detallar, pues, ¿no? ¿A qué se refiere cada monto? La empresa alegaba de que uno de esos, dentro de ese monto se encontraba la indemnización por despido arbitrario, pues el cese era arbitrario, no había discusión en ello. Y lo cual estaba permitido por la legislación peruana. Sin embargo, al no haber esta distinción, lo que hace el tribunal es establecer de que no se ha pagado en realidad, sino que se va a asumir como si eso es con beneficios sociales. Y al no haberse otorgado, pues, digamos, ordenaron nuevamente el pago y establecieron esto como vinculante. Y todas las salas aquí, jueces, salas de trabajo, lo aplican de esa manera, ¿no? Al no haber una distinción, eso por prevención de una norma de orden público. Entonces, por ahí quizás va la figura que también debió mantener, en todo caso, la Suprema Corte, entiendo, en ese caso en Brasil. Sí, pues. Impresionante, que es un caso muy similar, ¿no? Sí. Podríamos escribir algo comparando los dos casos. Sí, claro. Alfredo, te paso la posta por ahí. Sigues con la cuarta. Sí, interesante, doctor Pablo, lo que nos comenta y los pronunciamientos que tiene el Supremo Tribunal. Y en base a eso, como lo comentaba Jesús, respecto, por ejemplo, en las posiciones en las cuales se tiene con el despido y todo ello, en Brasil, el Supremo Tribunal ha considerado quizás algunas presunciones legales en materia laboral, doctor Pablo, al momento de resolver algunos casos. No sé si nos pueda comentar más acerca de ello. Claro, tenemos sí esta presunción legal, pero esta no creo que ha sido materia que el Supremo Tribunal, no recuerdo de ningún juzgado que llegó hasta el Supremo Tribunal Federal sobre este tema. Pero lo que sí está muy bien establecido por la ley y por la jurisprudencia brasileña es que si hay una prueba que hubo materialidad, o sea, que realmente hubo la relación laboral entre dos partes, hay la presunción que sí hubo una relación de empleo con subordinación, todos los requisitos que aprendimos con don Mario de la Cueva y con nuestros laboralistas de América Latina, latinoamericanos, que hay una relación de empleo y que entonces esta relación de trabajo está protegida por todas las protecciones
legales. Pero no creo que estas presunciones legales han sido materia del Supremo Tribunal Federal. Esto sí está bastante, bueno, hasta ahora está bastante consolidado en la jurisprudencia. Creo que sí hay una discusión hoy día, pero creo que esta es una discusión un poco distinta, pero y más amplia, es el tema de los aplicativos, ¿no? De aplicativos electrónicos, no sé si en Perú, pero creo que sí, también Uber, los aplicativos de comida, si estos son, por supuesto, son trabajadores de los aplicativos, pero si son empleados o no. Y ahí, bueno, creo que sea más una materia de derecho material que procesal, pero todavía creo que sí fuimos por el tema de los requisitos de la relación de empleo. Por lo menos lo que utilizamos en Brasil, creo que hay muchas razones para creer que sí hay una relación de empleo cuando sí cumple el requisito de la no eventualidad, o sea, sí hay una periodicidad que desempeña, pero de todas formas hay en este momento que llegó hasta el Tribunal Superior de Trabajo, o sea, el tercer grado, no llegó hasta el Supremo Tribunal Federal. Hay decisiones en los dos sentidos, desde el sentido de que sí hubo una relación de trabajo, pero no hay relación de empleo, y en el otro sentido de que hay relación de trabajo, que es una relación de empleo en este caso en específico. Claro, me parece que ahí están haciendo una evaluación caso por caso, ¿no? De diferentes aplicaciones. Porque, claro, en algunas situaciones también hay una apariencia de autonomía, ¿no? Pero de una lectura y también analizando el principio de primacía de la realidad, ¿no? Estos elementos podría determinarse una relación de trabajo. Muy, muy importante eso. Acá en Perú todavía no hay un caso emblemático sobre los aplicativos. De repente están en primera instancia. La verdad que no supongo que también sucede en Brasil, dado la cantidad de causas. El Supremo Tribunal, la Corte Suprema de aquí, se demora muchos años en resolver, un par por lo menos. ¿No? Entonces sí se demoran, entonces esa es la dificultad, pero por ahora no es de público conocimiento un caso de esa naturaleza. Bueno, siguiendo con los temas jurisprudenciales, va la siguiente pregunta respecto a si el Supremo Tribunal Federal ha emitido algún pronunciamiento relevante en cuanto a los ceses sin causa justa y sus consecuencias, es decir, un pronunciamiento particular. Le cuento por qué va esta pregunta. Aquí en Perú tenemos, digamos que 3 tipos de despidos injustos en nuestra norma, catalogados. El primero, despido arbitrario, el mismo nombre lo dice, es arbitrario. Despido nulo, cuando se atenta contra derechos más, digamos, fundamentales, cuando hay discriminación, cuando, por ejemplo, también despides a una persona, a una mujer embarazada, cuando despides a un sindicalista por motivos sindicales, etcétera. Es más vulneración de derechos fundamentales. Y el último, el despido indirecto o el autodespido, también conocido, ¿no? Cuando la persona pues se siente hostigada y ya no le queda otra que darse por despedido, ¿no? Entonces, esos 3 tipos de despidos están de manera legal, pero el Tribunal Constitucional peruano, y eso es una situación particular porque no tiene facultades para legislar, sí lo hizo y creó 2 tipos de despidos más, llamados despidos, uno, despido incausado y el otro, despido fraudulento. Y bueno, con sus características, ¿no? El fraudulento es aquel cuando se advierte, por ejemplo, un ánimo perverso por parte del empleador, hay fabricación de pruebas, por más de que haya, por ejemplo, un procedimiento legal, ¿no? Un procedimiento en que se respetó el derecho de defensa en todo momento del trabajador, sin embargo, se advierte que ha habido fabricación de pruebas. Entonces, ¿por qué? Y las pretensiones y sus consecuencias son distintas, porque mientras que para el despido arbitrario, los primeros que les comenté, era solamente
la consecuencia era una indemnización, para estos dos nuevos ya se estaba, digamos, aperturando el tema de la reposición a tu empleo. Es decir, tú pretendes la reposición siempre y cuando que alegues que haya sido incausado o fraudulento o incluso nulo, como le comenté. Pero si es arbitrario, no puedes. Si es arbitrario, solamente te corresponde la indemnización. Es una indemnización tarifada, ¿no? Tasada. Seguramente también pasa similar en Brasil. Y bueno, esta es una particularidad del Tribunal Constitucional, ¿no? Aparte de las 3 legales, creó 2 creadas jurisprudencialmente y se aplica, los trabajadores demandan de esa manera y son, digamos, incluso ya, bueno, con el tiempo se han legalizado, digamos, un poco más a través de plenos donde jueces se encuentran para acordar si es que se aplica. Entonces, eso sí se ha venido, digamos, respetando. Ha habido un consenso entre doctrina, jurisprudencia, aún no se ha plasmado en lo legal, pero se da en los hechos. No sé si en Brasil ha sucedido algo particular o quizás alguna situación en específico respecto al Supremo Tribunal en los ceses sin causas justas, ¿no? Claro. Bueno, voy a regresar ahora para lo último que estaba diciendo sobre los aplicativos, ¿no? Que me gustaría de decir 2 cosas que pasan acá en Brasil. Creo que el tema que se está diseñando un poco el camino es esto de jugar caso a caso, porque no es posible que decir, creo, que cualquier que trabaja, que alguna vez trabajó en un aplicativo, es un empleado. Hay que demostrar esta periodicidad, esta habitualidad, ¿no? Como nos enseñó el jurista uruguayo Américo Pérez Rodríguez, ¿no? Con sus principios de derecho laboral, que el contrato laboral es un contrato de realidad. Y bueno, acá en Brasil pasa algo, que cuando hay el periodo de Navidad, muchos se van a la playa y ahí en la playa manejan para tener un poco más de plata, pasar bien el enero y vuelven a trabajar su trabajo normal en febrero. Bueno, creo que que trabaja solo eventualmente, que se baja a la playa y va a trabajar ahí, no es un empleado, pero aquel que sí trabaja de lunes a viernes, toda la semana está ahí siempre laborando, sí es un empleado. Esta es un poco lo que veo que está se diseñando en la jurisprudencia laboral brasileña. Y un segundo aporte es que lo que de alguna manera no hay un estudio científico para probarlo, pero se siente es que hay muchas peticiones, muchas reclamaciones en primer grado de Uber y la empresa está como mapeando, haciendo un mapa y ve si el juez es más progresista, más pro empresa, más pro trabajador, y si ve que va a perder, intenta lo más rápido posible hacer un acuerdo y así no formar jurisprudencia. Entonces, me decías que se lleva un par de años, tal vez se lleve mucho más, porque los casos simplemente no llegan a las cortes superiores porque se hace un acuerdo que termina, que cesa el proceso, ¿sí? Bueno, sobre el tema del cese sin justa causa. ¿Sabes que hay un convenio de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, el convenio 158, que es un convenio en contra del despido sin justa causa? Bueno, incluso los países del capitalismo central, o sea, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, incluso ellos se dividieron. Hay algunos que sí adherieron a este convenio y otros que no. Alemania, España, por ejemplo, son países que sí adherieron. Tendría que ver el documento de CLT para ver exactamente cuáles son los países que sí adherieron. Y Brasil tiene un caso que es muy
muy particular. Bueno, entonces estamos hablando sobre el convenio 158 sobre el cese de la relación de trabajo, de empleo, por iniciativa del empleador. Y de alguna manera este convenio dice que no es posible cesar por así sin nada, sin ningún motivo. Hay que tener un motivo económico que justifique, porque estamos hablando de vidas de trabajadores. Claro, si un trabajador quiere dejar su empleo sin problemas, pero cuando una empresa se queda por más de un año con un trabajador, él está construyendo su vida teniendo en cuenta que sí tiene alguna seguridad, ¿no? Vale. Y Brasil adherió a este convenio en 1992. Bueno, hay un trámite, pero el gobierno brasileño en 92 dijo que sí para este convenio. Hay un trámite en el legislativo y en el legislativo también fue aprobado y ingresó en nuestro ordenamiento jurídico el 10 de abril de 1996. Pero, bueno, se recuerdan que los años 90, sobre todo 96, eran tiempos de crisis, ¿no? Sin tener alguna pretensión política de cómo ves las cosas, es sin duda un tiempo muy duro, sobre todo para América Latina. Hubo la crisis de los tigres asiáticos, después la crisis de Rusia, y llega a México y baja toda nuestra América Latina. Hay muchas empresas que se quiebran y exactamente en este momento este convenio de protección de trabajadores entra en vigor en Brasil. A recordar que el derecho laboral nace exactamente para proteger a los trabajadores en momentos de crisis. Las crisis van y vienen, a veces se quedan prolongadamente en nuestros países, pero siempre están ahí y el derecho laboral está para proteger a los trabajadores en estos momentos de crisis. Y pasa algo casi absurdo en Brasil, que es esta norma que está dentro del ordenamiento nacional, es como que prohibida, retirada del ordenamiento por la Presidencia de la República. Mira, en cualquier sistema donde tenemos la tripartición de poder, como diseñó Montesquieu, esto no puede pasar. Las normas que nacen el legislativo, ¿no? Entonces, el legislativo aprueba, el ejecutivo dice que sí, está aprobado, y después de algunos meses el ejecutivo saca la norma de vigencia. Bueno, esto tiene el apoyo de la Federación de las Empresas, pero está totalmente ilegal. Se ingresa con una acción en Supremo Tribunal Federal en contra de este retiro, y hasta el día de hoy, no ha sido juzgada la acción. O sea, es una de esas cosas que, como el realismo fantástico de Gabriel García Márquez aplicado al derecho, ¿no? Y bueno, entonces hasta hoy no tenemos esta protección, o sea, tenemos porque ha sido vinculada al ordenamiento, pero no se aplica esta protección contra el cese de la relación laboral por motivación del empleador. Entonces, cuando un empleador quiere encerrar la relación, lo hace. Hay que pagar una pequeña multa que es de 40% de un fondo. Este fondo tiene más o menos el valor de un salario entero del trabajador por cada año. Entonces, hay que pagar una multa. Si se trabajó, por ejemplo, 2 años, va a tener en este fondo casi más o menos 2 salarios, va a tener que pagar 40% de 2 salarios, ¿sí?
Entonces, básicamente es eso, que este es cómo está la cosa en Brasil. Hay algunas cuestiones que llegaron hasta el Supremo Tribunal Federal, pero en mi libro digo que el ordenamiento brasileño padece de un pecado original, y el pecado original es esta no conclusión del juzgamiento de esta acción en contra del decreto presidencial que sacó la validez de la adherencia de Brasil al convenio 158 de OIT. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta con Alfredo, nos comenta que en Brasil no hay opción a reposición o a restitución del trabajador a su puesto. Sí hay, ¿verdad? Perdón. Hay opción de reposición en casos muy aislados, y creo que es muy similar con Perú. O sea, despido de una mujer embarazada, despido por discriminación, despido de un sindicalista. Entonces, estos tres casos, es que el despido por discriminación es un poco más amplio, ¿no? Y difícil de hacer prueba. Pero en estos casos hay la posibilidad de pedir la reintegración, pero también hay una cosa que pasa, es que generalmente la relación, el vínculo personal entre empresa y trabajador, cuando algo así sucede, ya está rompido. O sea, es muy difícil fácticamente, después de una decisión judicial, un trabajador volver a la empresa que él sabe que no quiere más, que no lo quiere. Entonces, es posible convertir, la jurisprudencia trabajó para convertir este periodo que tendría de estabilidad, de garantía contra el despido, en una indemnización. Gracias, doctor. Sigue, Alfredo. Sí, doctor Pablo, justo que ahora nos menciona el tema de indemnización y bueno, el contenido del término indemnización y en estricto, ¿no? La responsabilidad civil que está involucrada en las relaciones laborales. También nos muestra el tema de daños y perjuicios, ¿no? Y ahí va la pregunta siguiente a realizarse. ¿Qué criterios tiene el Supremo Tribunal en cuanto a daños y perjuicios en materia de derecho del trabajo, ¿no? ¿Qué pronunciamientos o posiciones tiene el Supremo Tribunal que nos pueda comentar? Este es un tema que sigue pendiente de juzgamiento. Está en la lista de los temas que van a ser juzgados brevemente. Pero te aliento lo que yo pienso sobre el asunto. Bueno, teníamos en la dictadura militar una ley de prensa. La dictadura, bueno, un gobierno autoritario, hizo una ley de prensa, y entre los temas que estaba ahí en esta ley de prensa tenía un tabelamiento de indemnizaciones. Y si estaba uno, bueno, para algunos daños tenía un quantum para pagar de indemnización. Lo que hizo el Supremo Tribunal Federal, creo que el 2007, más o menos, o 2008, no tengo certeza, dijo que era inconstitucional este parámetro de indemnización preestablecido independientemente de los fatos. Bien, ahora, lo que hizo una reforma laboral que tuvimos en 2017 ha sido lo siguiente. Hay unos porcentajes de indemnización, y estos porcentajes están basados en el salario, en la remuneración del trabajador. Yo creo que es muy parecido con el tema, con la decisión de ley de prensa. Por eso creo que como el Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucional esta
esta ley, yo creo que también va a declarar inconstitucional acá en el tema de indemnización laboral. Vean, es muy interesante ver un caso que estaban diciendo de unos trabajadores que están en una construcción de un edificio, en un elevador, el elevador se rompe y se cae. Todos mueren. Ahí en el elevador está un ingeniero, un administrador y un pedrero, se dice, un constructor civil, un trabajador de más bajo rango, ¿no? Y si pone y los tres se mueren. Y entonces, si la ley dice que la indemnización va a ser, no sé, 2, 3 veces el salario, 10 veces que sea, el salario que la remuneración que uno recibe, el administrador gana como $100,000 por mes, se va a ganar 100,000 veces 10, 1 millón. El ingeniero que gana $10,000 por mes, se va a ganar 10,000. Y el trabajador de construcción civil va a ganar, que gana $1,000 por mes, va a ganar 10,000. O sea, la vida del trabajador que gana menos vale menos que la vida de los otros dos. O sea, no se puede, es una decisión totalmente injusta jugar el valor de la vida en estos términos, ¿no? El Tribunal Superior de Trabajo, el tercer grado de nuestra justicia, no está aplicando esta regla y bueno, por no aplicar esta regla, están provocando al Supremo Tribunal Federal para ver si la regla va a ser aplicada o no. Para mí, me parece muy obvio que es una situación muy absurda aplicar esta regla, aunque sea, desde el punto de vista gramatical, sea proporcional, pero injusto, ¿no? Totalmente injusto, proporcional con la proporción de los sueldos, pero no se puede evaluar vidas con el tema del sueldo. Claro, entonces entiendo que, bueno, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento. Aquí lo que sucede en Perú es, digamos que es discrecional, ¿no? Bueno, nuestra norma procesal del trabajo no contempla, ¿no? De qué manera, en realidad no tenemos un sistema de daños en materia laboral propiamente, por lo que nosotros nos tenemos que redirigir a lo que dice la normativa civil, ¿no? Entonces, la normativa civil nos dice que es discrecional, ¿no? De acuerdo a cada caso en concreto y el juez lo va a disponer, ¿no? Entonces, lo que suelen pedir, ¿no? En materia de derecho del trabajo es daño moral, lucro cesante, porque a veces constituye o lo asimilan a los ingresos dejados de percibir, y a veces muy raramente daño al proyecto de vida, ¿no? De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Que no suele darse mucho, la verdad que mucho se reserva o lo incluyen dentro de daño moral, la verdad que eso sí está bien complicado, ¿no? Pero más que todo es discrecionalmente. Y entiendo, bueno, también me parece de alguna manera, no sé si usted está de acuerdo, correcta de alguna manera, inaplicar esta norma ¿no? de una tarifa, ¿no? De un porcentaje por cada persona, ya que cada caso en concreto de alguna manera tiene factores distintos. De repente el peón o obrero de menor jerarquía tenía pues también mucho por delante, ¿no? Digamos, era más joven, quizás tenía diversos factores, ¿no? Entonces, aplicarlo a un salario suena muy, digamos, claro, de todas maneras va a ser injusto. Pero interesante cómo va, esperemos que haya una pronta decisión del Supremo Tribunal. Atendiendo a ello, ¿cuál ha sido ese impacto que ha tenido la jurisprudencia del Supremo Tribunal en materia del trabajo en el sistema de justicia de Brasil? ¿Cuál ha sido esa vinculación? Eso es lo que ha impactado de alguna manera, ¿no? A nivel general. Sí, claro.
creo que la mayoría de los, bueno, mi estudios mi análisis parte de una idea que es la siguiente. Tuvimos desde 2013 hasta 2016 gobiernos de los partidos de trabajadores. Ahora, el 2 de octubre tenemos de nuevo elecciones y está de un lado el presidente actual, que es Jair Bolsonaro, y el expresidente Lula, que hace parte del Partido de Trabajadores. Este nombre, Partido de Trabajadores, es porque Lula era un sindicalista, alguien que viene del movimiento obrero. Y lo contradictorio es que, de alguna manera, me parecía que desde 2003 a 2016, las indicaciones que el Partido de Trabajadores hizo para el Supremo Tribunal Federal han sido de juristas que tienen una perspectiva más del empleador del derecho laboral, ¿sí? Y menos de los trabajadores. Y esto me pareció un poco paradójico, porque, bueno, era el Partido de Trabajadores. Y de hecho, las conclusiones muestran que sí, los ministros, los jueces indicados tienen una visión más pro empresa y de alguna manera intentando hacer cambios en el mercado, en el ordenamiento laboral. Su creencia es que haciendo cambio en el ordenamiento laboral, o sea, dejando las leyes laborales más flexibles, íbamos a tener una mayor inversión de capital por parte de las empresas, ¿sí? Íbamos a crear más empleo. Nadie quiere equivocarse, todos quieren errar, quieren acertar, pero tenemos que ver los resultados, ¿no? Entonces, piensan estos jueces que sacando derechos van a crear más empleos, entonces van a crear mejores condiciones laborales, ¿sí? Esta es la creencia que concluyo en mi trabajo que tienen la mayoría de los jueces. Pero lo que pasó es que, de alguna manera, estas alteraciones que hicieron de interpretaciones han destrozado interpretaciones y de la ley que estaban muy consolidadas. O sea, intentando dar mejor eficacia, intentando implementar más lo que llaman de seguridad jurídica, acabaron por cambiar las reglas y causar más un caos jurídico, ¿no? Y entonces las decisiones del tercer grado, siempre que aplican una interpretación consolidada, ya no son respetadas porque las empresas recorren al Supremo Tribunal Federal y ahí creen que van a tener mejor suerte. Entonces, intentando acertar, no les quito esto, que ellos intentan acertar, pero intentando acertar, hicieron tornaron más frágil el ordenamiento jurídico laboral en Brasil. Estamos ahí en un escenario de gran desempleo, de gran pobreza, ¿no? Y de empleos también de trabajos informales. Así que tenemos una situación social muy delicada y el Poder Judiciario sí tiene su culpa en este diseño. No es solo una culpa exclusiva, como decimos en derecho, pero sí hay que repensar un poco su actuación, ¿no? Sí, doctor Pablo, justo ya quizás para cerrar la entrevista y como lo comentaba Jesús al inicio de la presentación de esta entrevista, usted es autor de un libro titulado Derecho del Trabajo en el Supremo Tribunal, el desempeño de los ministros designados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Justo nos mencionaba hace unos instantes acerca de
la situación política en Brasil y acerca de ¿no? Entonces, respecto a su libro, ¿qué más nos puede comentar? ¿A qué conclusión llegó en su investigación? Y bueno, también comentarnos cómo podemos adquirir ese libro, dónde podemos encontrarlo para nuestros seguidores que estén interesados en él. Claro, muchas gracias, Alfredo. Bueno, el libro es El Derecho Laboral en el STF, en la Suprema Corte de Brasil. Aquí tiene en la capa una foto de la Suprema Corte que está ahí en Brasilia, la capital federal de mi país, una ciudad interesante, que si pueden los que nos vienen venir hasta Brasilia, visitar, es un lugar muy interesante de ver. Y bueno, puedo decir esto, que intentando ayudar, creo que teniendo una buena fe para mejorar el mercado laboral, creó soluciones que no eran soluciones, las mejores soluciones jurídicas, eran soluciones jurídicas, posibles soluciones jurídicas, pero no las mejores, y esto resultó en una mayor dificultad no solo para los trabajadores, pero sobre todo para el mercado laboral. Estábamos justo ahora hablando sobre el tema de accidentes laborales, ¿no? Y cómo que se puede dar más seguridad a este tema que es tan importante, ¿no? Pero tenemos que tener en claro que el objetivo no hay que dar tanta previsibilidad, sino una función preventiva, que no tengamos tantos accidentes laborales en nuestras construcciones, ¿no? Nosotros, los países latinoamericanos, somos los que más tenemos accidentes laborales. Y mira, el accidente laboral es una tragedia. Es una tragedia desde el punto de vista personal. Una persona que pierde un miembro, un brazo, una pierna, es una tragedia para ella, ¿no? Vivir sin parte de su cuerpo. Es una tragedia para la familia, que va a tener alguien que está incapacitado de trabajar. Pero es además una tragedia para el Estado y para la economía. Es una tragedia para el Estado porque va a sobrecargar su sistema de previdencia, de seguridad social. Es una tragedia para la economía porque pierde un trabajador muchas veces muy habilitado, que se gastó mucho para prepararlo para el mercado laboral, y se pierde su capacidad laborativa. O sea, aunque los empresarios pueden gustar de decisiones como estas que se pone como una tarifa para, si pierde un brazo, $5,000, se pierde una mano, $2,000, lo que es absolutamente injusto. No te pregunta, a veces litigándome, tengo ganas de preguntar al juez si yo pagar $2,000 puedo quedarme con su mano. Pero además de esto, es una lástima, una tragedia social que tenemos que, sobre todo, evitarla, no indemnizarla, no tener la previsibilidad de cuánto vamos a pagar, porque si no, esto se convierte en una línea, en una cédula de la planilla de Excel de costos de un manager que va a decir, bueno, no hay que cuidar mucho del ambiente laboral porque los costos van a ser estos y pagamos esos costos sin problema. Por detrás de esos costos hay personas, y creo que esta sensibilización es un poco lo que perdió nuestra Suprema Corte aquí en Brasil, con tantos casos, tantos juzgados que viene haciendo por tantos años. Entonces, creo que es un poco eso. No tenemos una carta constitucional muy buena, muy democrática, pero el día a día de ella está
retrocediendo, estás interpretando siempre a regredir, y esto hay que cambiar, creo. Gracias, doctor. Bueno, efectivamente, es preocupante cómo eso, bueno, parece que es prácticamente de toda América Latina, que no hay un adecuado prevención en materia de riesgos laborales, ¿no? En ese sentido, toca trabajar mucho y de repente será materia de otra sesión que tocaremos seguramente en el futuro, prevención de riesgos laborales. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, por haber contestado a cada una de nuestras preguntas. Y ya para cerrar, algo un poco más relajados, alejándonos un poco del tema académico, sus palabras finales y de paso, bueno, sabemos que usted también es profesor de Derecho, ¿no? Si nos puede comentar un poco de eso, junto con lo que nosotros denominamos en materia del derecho procesal alegatos finales, ¿no? Para culminar, ¿no? Todo esta entrevista, doctor. Está bien, acá en Brasil decimos las razones finales, o sea, lo mismo. Sí, soy profesor, soy abogado, laboralista, trabajo con sindicatos de trabajadores del comercio, de empleados en comercio de una ciudad acá en la Gran São Paulo, y además soy profesor del Instituto Federal de Tecnología, es en el interior de São Paulo. A mí me gustan mucho las dos tareas, ¿no? Mis dos actividades profesionales. Y bueno, yo creo que vivimos en un mundo muy difícil, y donde estamos con un tema que a veces no sabemos ni tampoco lo que es la verdad, ¿no? Vivimos en un mundo de fake news, de posverdad, todos los debates están un poco interditados, así que es necesario un esfuerzo muy grande para saber lo que es verdad y, desde el punto de vista de la verdad, cuáles son las opciones que tenemos para seguir adelante, ¿no? Pero hay que enfrentar esta dificultad porque el mundo depende de nosotros, ¿no? Aunque sea como abogado, juez, trabajando en los tribunales, hay que siempre dar un paso detrás y pensar cuáles las posibles consecuencias de nuestras decisiones desde un punto de vista más amplio. ¿Qué esta decisión puede generar para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Entonces creo que es un poco eso, siempre tener en cuenta los comandos constitucionales, los comandos también de OIT, ¿no? Que es bastante importante para que tengamos una competición sadía. Y además me gustaría también de dejar una sugerencia de películas. Siempre me gusta hacer las referencias culturales. A mí me encanta Perú, me encanta el cine peruano, me encanta también la música latinoamericana, los cine latino, y he visto una película mexicana hace poco llamada La Dictadura Perfecta. No sé si conoces, pero acá en Brasil está en Netflix, no sé si en Perú también, pero me encantó mucho. Es una ficción, pero aunque sea ficción, nos toca mucho como latinoamericanos. La Dictadura Perfecta, creo que es una buena película para aprovechar. Y muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias Alfredo, poder hablar un poco de Brasil y poder integrarnos como latinoamericanos. Para mí es un gran honor participar de este proyecto que ustedes llevan tan bien, haciendo un tan buen trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, estimado Paulo. La verdad ha sido una entrevista muy, muy grata. Ha sido una entrevista en la cual de forma muy didáctica y clara nos ha explicado el funcionamiento en el hermano país de Brasil acerca de este Supremo Tribunal y las diversas posturas que se tienen, ¿no?
muy importante es conocer las distintas realidades en las cuales se desenvuelven, ¿no? Y más con países hermanos de Sudamérica, ¿no? Bueno, hemos llegado a la parte final con estos últimos alegatos, estas últimas razones finales de Pablo. Damos gracias al entrevistado y bueno, gracias también a todos los que hasta aquí nos han acompañado. Invitarlos a que sigan a Pablo, también lo pueden encontrar en las redes sociales. Y bueno, este episodio va a estar en nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube, Facebook, LinkedIn, y también esta sesión va a estar subida en Spotify a modo de podcast. Así que eso es todo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jesús. Nos estamos encontrando.